Muy buenos días. En esta oportunidad tenemos la suerte de estar en la Academia de Fotografía de Écar Garcés, un fotógrafo cartagenero que apuesta por la fotografía de retrato y a la realidad de su mundo caribe. Y bueno, en breve vamos a tener su entrevista y esperemos que la disfruten tanto como la voy a disfrutar yo, que la estoy produciendo. Entonces, bueno, muchas gracias y no se vayan. William, te comento, yo pasé pues aquí, aquí en Cartagena, pasé por dos universidades. La Universidad de Cartagena, de estudié Administración de Empresas, y otra universidad privada donde hice Comercio Exterior. Ninguna de las dos las terminé. Es decir, ya yo tenía claro a esa edad, que estaba por los 18 años, que yo lo que quería hacer era cine o fotografía. Cine en ese entonces, en los años 80, todavía estaba muy complicada la cuestión para estudiar cine. De hecho, no había todavía facultades. La primera facultad de cine que abrió aquí, la Universidad Nacional, en Bogotá, las abrió, creo que fue en los años 90 ya. Finales de los 90, no me acuerdo, pero sí fue mucho más allá. En ese entonces todavía no había facultad de cine, en los años 80, 82, 81, 82, que fue cuando yo estaba en ¿entiendes? Acababa de salir del bachillerato. Y ya yo tenía claro que lo que quería hacer eso. Entonces, cuando yo, aquí en la Universidad de Cartagena, pues con el maestro Emery Barrios, un personaje que se encargaba de la cuestión cultural, el cineclub y todo este tipo de cosas, hicimos un taller, hice un taller de cine 8 milímetros, y a partir de ahí, eso fue como cuando tenía yo 18 años, estaba en la Universidad de Cartagena, es que me enamoro de la imagen, o la imagen pues me entra y se apodera de mí, ¿entiendes? Si podemos decirlo en ese sentido. Entonces por ahí fue el inicio. La fotografía en una ciudad como Cartagena es complicada. Cartagena es una ciudad pequeña, es una ciudad supremamente cerrada, una ciudad donde no existen los medios, y cuando tú decides hacer fotografía aquí o meterte en cuestiones de medios, pues es una cuestión, parece inaudita, porque es que definitivamente no hay, esta ciudad no es como las grandes capitales, como una Bogotá, como una Nueva York, como un París, donde pues hay una cantidad de medios, hay una demanda, ¿entiendes? De este tipo de actividades, y entonces en Cartagena tiene esa característica, y en ese entonces mucho más. Entonces era algo como apoteósico, algo como contradictorio, paradojal, ¿entiendes? Dedicarse a algo que en una ciudad pues era casi que incipiente. Pero bueno, pues cuando a uno le gusta una cuestión, tú te metes de cabeza, ¿entiendes? En ese sentido. Y pues, aprovechando toda esta cuestión del Caribe, la luz, que en Cartagena es muy particular, estaban dados todos los elementos, ¿entiendes? Todos los elementos técnicos, los elementos creativos, digámoslo así, eran los que estaban dados ahí y los que había que utilizar de alguna manera. Y en ese sentido, pues yo dije, bueno, pues yo lo que voy a hacer es fotografía en Cartagena, así no haya donde, de alguna manera, ¿cómo te digo?, subsistir de ella, que sea complicado subsistir de ella, pero pues toca hacer lo que a uno le gusta, y en este caso, pues yo me decidí por eso, y hasta ahora estoy haciendo lo mismo, ¿no? De 25 o 30 años atrás. Bueno, yo me voy para Bogotá, salgo abandono la carrera de Administración de Empresas y me voy a Bogotá a estudiar fotografía y publicidad y comunicación visual, que era lo que había en ese entonces, ¿entiendes? Escojo una carrera técnica, ¿entiendes? Ya yo no quería más universidad, ya había perdido 2 años en la universidad, y entonces escojo la carrera técnica de publicidad y comunicación visual, estudio esta cuestión, luego yo termino y me voy a España. Y en España es donde yo empiezo a tener contacto ya con lo que es la fotografía, lo que son en ese entonces allá se llamaba infografía. Empezaban a hacerse todo lo que era maquetación, la fotografía digital, es decir, los software, los computadores, ¿entiendes? Hay que tener en cuenta que eran los años 80 y pico, eran 90 y tales. Me fui para España, sí, en ese tiempo.
y apenas era cuando estaban empezando a aparecer todos estos programas de maquetación, el Photoshop número 2, apenas era el Photoshop número 2, imagínate, ya por el 20, por no sé qué, ¿entiendes? Y entonces ahí es donde yo tengo en contacto ya con la cuestión digital, con el medio digital. Obviamente todo mi aprender, toda la fotografía y lo que estudiamos en Bogotá era fotografía clásica, fotografía de estudio con la cubeta, ampliadora, luego vinieron los filtros multígrado, el papel multígrado y ese tipo de cosas, y de ahí se pasó ya a la fotografía digital, ¿entiendes? Entonces también conté con la suerte de pasar de experimentar o vivir ese cambio de la fotografía analógica a la fotografía digital, ¿entiendes? Y entonces ya en Europa, en España, cuando yo entro en contacto con lo digital. Ahí aprendo lo que es maquetación, retoque digital, fotografía, página web, todo ese tipo de cosas. Entonces cuando yo regreso acá a Cartagena, Bogotá, y regreso a Cartagena, me empleo, empiezo a trabajar con un periódico local de aquí de Cartagena, y con ello duré 3 años. Y en ese entonces, pues yo de alguna manera contribuía a la utilización de lo digital, porque se empezaba a hacer lo digital también en el periódico de acá, estaba ese cambio, y entonces fue coyuntural y fue propicio en lo personal para desplegar pues toda esa técnica que había aprendido y toda esa información que traía de Europa, y entonces la pude utilizar acá en el periódico local. Siempre existió la posibilidad de permanecer en Europa, pero fíjate, yo dije no, o sea, a mí lo que quería de alguna manera era pues trabajar fotografía en el medio en el que a mí me gustaba, y en este caso pues en medio del Caribe, aprovechar la luz de acá. La luz de acá es muy particular, la gente, todo lo que te rodea, esos son los elementos a partir de los cuales tú vas a empezar pues, a desarrollar una obra, ¿no? Y en ese sentido es lo que he hecho yo. Entonces mucha gente en ese entonces me decía, bueno, pero tú qué vienes a buscar acá, ¿cómo es posible que tú te devuelvas? ¿Entiendes? Teniendo allá todas las posibilidades, e incluso pues allá me decían, hermano, ¿para qué se va a devolver? Si aquí tienes unas posibilidades por delante pues, grandiosas, impresionantes y todo. Pues en ese sentido no le presté atención a la cuestión y yo me devuelvo, ¿entiendes? Y empiezo a trabajar acá la fotografía. También con ese interés o con esa intención de hacerle un aporte también a la ciudad, ¿entiendes? De alguna manera aportar mi visión y que de alguna forma repercutiera en lo social, ¿entiendes? Y en lo cultural. Y en ese sentido, fíjate, había una evolución. Yo me he dado cuenta que la fotografía, obviamente, 20 años atrás, comparada con la de ahora, pues ha habido una evolución. Ahora se ve mucha mejor fotografía. Se ve que ya se ha empezado a aprender el lenguaje fotográfico, hablando de las universidades, ¿entiendes? Con todo y de toda la gente nueva que está empezando. 20 años atrás, yo me acuerdo ver fotografía, o sea, supremamente malísima a nivel técnico, a nivel de composición, a nivel de lenguaje, ¿entiendes? Pero ha habido una evolución, o sea, que ha habido un desarrollo, y en ese sentido, pues, yo creo que esa función de la persona que va y viene, de alguna manera se ve reflejada también, ¿entiendes? Los que hacemos parte del oficio, no sé. Obviamente el haber aprendido fotografía básica, ¿entiendes? En laboratorio, que pues es maravilloso, o sea, esa impresión de tú ver cuando se revela el material, ¿entiendes? Y ese contacto directo que tú tienes con el papel, con los químicos, con todo, eso no lo iguala a nada, ¿entiendes? Eso es sencillamente hermoso, y el producto que sale de ahí pues va cargado con toda una energía interior hermosa, ¿entiendes? Que tú le transmites a todo ese proceso. Hombre, digitalmente también se puede hacer lo mismo, es decir, el laboratorio actual es un computador, es básicamente lo mismo. Tú con el computador te puedes compenetrar, puedes coger el software y manejarlo de tu manera personal y llegar a un entendimiento con él que salga un producto muy particular. La misma vaina que con lo analógico, ¿entiendes? 2 medios diferentes, 2 sistemas diferentes, uno más, pues, uno actualizado, ¿entiendes? Es decir, sí, de alguna manera yo creo que queda ese rezago ahí, o queda esa intención, ¿entiendes? De hacer fotografía digital como si fuera análoga. De hecho, mi trabajo personal es una mezcla de las dos cosas. Yo trato de
mi trabajo tiene mucha energía de lo analógico, pero es hecho totalmente en digital, ¿entiendes? Y en esa medida trato a veces de utilizar procesos analógicos mezclados con los digitales, ¿entiendes? Puedes trabajar digitalmente y luego hacer una impresión pues al estilo analógico, ¿entiendes? O viceversa. Total, hay una cantidad de posibilidades que se pueden mezclar y todo eso es válido, ¿entiendes? Siempre y cuando el resultado pues sea lo que hayas propuesto, sea lo que te hayas propuesto a conseguir y te satisfaga, ¿no? El estilo de fotografía que yo hago básicamente es de estudio. O sea, me gusta la fotografía de estudio, me gusta la fotografía diseñada, me gusta la fotografía preparada, la puesta en escena, ¿entiendes? Me gusta tener el control de todos los elementos que tú vas a incluir dentro de un formato, dentro del visor, ¿entiendes? Elementos que vas a eliminar, elementos que vas a entrar. En una fotografía, la fotografía que yo hago, pues obviamente no hay nada gratis, no hay nada que se haya pasado, porque ahí está todo controlado. En ese sentido, pues me gusta la fotografía, lo que hago es fotografía de estudio, para tener precisamente ese tipo ¿entiendes? De control final, y técnicamente igual. Siempre debe haber un equilibrio, ¿entiendes? Debe haber un equilibrio entre lo que es tecnología y concepto, técnica y concepto, ¿entiendes? Obviamente, pues la tecnología está apoyada, o la técnica está apoyada en la tecnología, ¿no? Y bueno, pues obviamente quien hace todo el trabajo es el fotógrafo. La cámara es simplemente un lápiz. Es un medio que te va a permitir, pues obviamente, expresarte y desarrollar esa idea creativa que tienes. Indistintamente si es de marca Nikon, si es Canon, es decir, cualquier elemento te sirve, cualquier elemento puede ser funcional si te ayuda a conseguir eso que tienes en mente, ¿entiendes? Si te ayuda a conseguir el resultado final que quieres. En lo particular, pues, yo utilizo la cámara, pues, obviamente, simplemente como un medio. Obviamente, pues, técnicamente hay que buscar lo mejor, eso está claro, es decir, tienes que conseguir unos buenos lentes si lo que quieres es un trabajo que se vea bien. En total, quien te da la pauta de todos los elementos que tú vas a tener, tanto técnicamente como a nivel de concepto, es el resultado final a donde tú quieras llegar, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, yo creo que cualquier cámara también te puede servir como un elemento creativo, ¿entiendes? Yo básicamente veo, considero que son imágenes, sencillamente imágenes. La fotografía es otra cosa, o sea, la fotografía como medio tiene un soporte y es la pieza final cuando tú o la enmarcas, o la cuelgas, o la muestras en un portafolio, o la imprimes, ¿entiendes? Ese es el resultado final del proceso fotográfico. Lo que tú ves en internet, lo que ves en el Instagram, lo que ves en Facebook, son simplemente imágenes. Son imágenes, ¿entiendes? Pero no es fotografía como tal, ¿entiendes? Si nos remitimos al marco de que la fotografía es un proceso, ¿entiendes?, creativo que desemboca en una pieza física, ¿entiendes? Pieza física que tú consigues a través de primero una idea que desarrollas a través de un lápiz, que es la cámara, ¿entiendes? Y que luego, pues obviamente, plasmas, imprimes, solidificas, materializas, ¿entiendes? Y lo muestras, lo enseñas sobre un soporte. Esa es la fotografía clásica, eso es lo que es fotografía clásica, y pues la fotografía digital también tiene el mismo camino. Obviamente tú al final imprimes la fotografía digital, pero la fotografía que se ve en los computadores, que tú ves en imagen, en pantallas, o sea, que ves en pantallas, en todo este tipo de... Esto es, simplemente son imágenes, ¿entiendes? Sencillamente imágenes, eso no hay otra. Uno como fotógrafo pues tiene dos vertientes, ¿no? Dos maneras de vivir la fotografía. Una es la parte comercial y una es la parte de investigación personal o la parte creativa. De alguna manera, lo ideal es que esa parte comercial se aproveche de esa parte creativa y esa parte creativa también de la parte comercial. Es decir, que haya una especie de simbiosis. Y entonces, en ese sentido, te llamen a ti para hacer un trabajo comercial
teniendo en cuenta cuál es tu estilo como fotógrafo, cuál es el estilo de trabajo que haces, como se hace en las grandes ciudades. Es decir, eso es lo ideal. En las grandes ciudades, en las grandes urbes, o un Nueva York, un París, a ti te llaman como fotógrafo porque ven primero tu trabajo, ven el tipo de fotografía que tú haces y te llaman específicamente para hacer una campaña teniendo en cuenta el estilo tuyo. No te llaman porque tú eres fotógrafo, así escueto, porque haces fotografía, no. Te llaman por el estilo de foto que haces, ya sea para hacer un trabajo comercial, o sea, hablando de lo comercial específicamente, ¿entiendes? Y en ese sentido, pues se da eso que te digo, que te decía al principio, es la unión de lo comercial con tu visión como fotógrafo personal, como artista, ¿entiendes? Entonces te buscan por el tipo de trabajo que tú haces, por el tipo de fotografía que haces, ¿entiendes? No porque eres fotógrafo, ¿entiendes? Sino porque tienes un estilo, ¿entiendes? Cuando eso se consigue, esa es la gloria, es decir, eso es lo que, ahí es donde toca llegar, como fotógrafo, como artista, como creador, ¿entiendes? Que haya una unión de las dos cosas. El trabajo mío personal, pues obviamente se basa pues en todos estos elementos que me rodean a mí, ¿no? Yo me apropio de todo este tipo de elementos compositivos que me circundan aquí en Cartagena. El sol, la gente y sobre todo un elemento que siempre he trabajado, que es la piel. Me encanta trabajar la piel, sobre todo la piel negra. La piel negra es muy hermosa para trabajarla gráficamente, visualmente, en estudio, con buena iluminación. Es un material que tú puedes modelar, que tú puedes, como si fuera plastilina, ¿entiendes? Y en ese sentido se basa más que todo, esa es la raíz principal del trabajo creativo, del trabajo artístico que yo hago, ¿entiendes? La piel. Y básicamente pues en blanco y negro. Pues he hecho una serie en color también, que ya ese es otro lenguaje. El color es diferente, manejar el color a una fotografía blanco y negro. El color distrae, el color, ya el mismo onda lumínica ya conlleva una serie de significados específicos, ¿entiendes? Cada longitud de onda, cada color pues aporta un lenguaje, aporta un feeling, un sentimiento diferente. Entonces es un elemento creativo también que ya se incluye dentro de esos elementos de composición de la fotografía, diferente al blanco y negro, que nada más son 2 tonos, ¿entiendes? Y pues que es mucho más metafísico, mucho más, yo diría que es mucho más creativo. Bueno, no, creativo no, más particularmente diferente, eso está claro. Esa fue una campaña que se hizo aquí en coordinación con el ODAR, que es el Observatorio Antidiscriminación, la Alcaldía de Cartagena y otras entidades ahí. Y ellos, se utilizaron la fotografía mía para la parte visual de la campaña. La campaña era Hacer Negros Hermosos. Y pues se utilizó las imágenes mías, que era un trabajo personal. Pues se hizo una combinación entre lo que es un trabajo creativo en una campaña publicitaria. Generalmente la campaña publicitaria específicamente se hacen fotografías publicitarias. En este caso, pues se utilizó un medio diferente, una manera diferente, que era la combinación. De alguna manera era llevarle un poco de arte a la calle dentro de una campaña publicitaria. ¿Entiendes? Un proceso válido también, no tan literal como hablando fotográficamente, ¿entiendes? Porque de todas maneras la fotografía de investigación personal pues está enmarcada dentro de unos parámetros totalmente diferentes al publicitario. ¿Entiendes? La fotografía publicitaria es mucho más escueta, mucho más literal, mucho más clara, ¿entiendes? Y la fotografía de concepto personal ya pues tiene unos elementos muy particulares que tocaría de alguna manera siempre darle una comunicación primaria o inicial al observador para que encamine sepa entender la imagen, lea la imagen, ¿entiendes? Pues, ¿qué te digo? Bueno, pues yo llevo exponiendo desde hará unos 20 años. Por decirte algo, la exposición, yo organicé una exposición que era Negra tenías que ser,
¿entiendes? Que creó de los primeros materiales. Hasta ahora creo que en ese entonces fui uno de los primeros que empezó a trabajar el tema de la mujer local, ¿entiendes? La frase negra tenías que ser, pues, una frase peyorativa, grosera, ¿entiendes? Para insultar. Y la idea de la exposición era, pues, darle un giro completamente diferente y más bien utilizar esa frase para engalanar, para mostrar otras cualidades, para dignificar, para empoderar, pues, a la mujer local, ¿entiendes? Era un estilo de fotografía más bien tirando a lo glam, ¿entiendes? A lo decorativo, a lo kitsch. Tiene una serie de implicaciones ahí, a lo estilo pin-up, el estilo pin-up americano, ¿entiendes? Estilo cartel. Bueno, y a partir de ahí, pues, he hecho otra serie de exposiciones, tanto a nivel local, a nivel internacional, con una de esas fotografías de Negra tenías que ser. Me gané un premio con la revista Foto, premio Canon de fotografía, con una de esas fotos, con una de las fotografías que hace parte de la exposición de Negra tenías que ser. Y bueno, pues eso fue un apoyo interesante ahí al trabajo que venía desarrollando en ese entonces, claro. Sí, yo de alguna manera, pues, hemos sido parte de ese proceso de la consolidación de la fotografía, en este caso fotografía publicitaria, la fotografía creativa, pues la fotografía de modelos. De hecho, pues de eso se trataba, ¿no? De alguna manera implementar en Cartagena ese oficio, por decirlo, ¿entiendes? Y, pues, y todo el resultado que salga de esa colaboración entre modelos, fotógrafos y todo lo que se utiliza ahí alrededor del trabajo creativo, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera eso tiene su aporte a nivel local, claro que sí, y hay una retribución, pues, por ambos lados. También de expandir un poco, de mostrar, de transmitir el conocimiento, porque el conocimiento, si no se transmite, pues no tiene sentido, ¿no? En ese sentido, pues, he tratado, pues, siempre de hacer unos talleres, de organizar talleres a nivel ya sea de grupo, mucho mejor si son más personales, que se aprende mucho más. Pero sí he tenido la oportunidad de dictar varios talleres. Pues, de hecho, pues, la idea en un futuro es organizar talleres de, no sé, 5 o 10 personas, un grupo que realmente esté interesado, que sea diletante, que sea amateur, que le guste la fotografía, que quiera proyectarse, que la quiera utilizar como quiera, ¿entiendes? Y en ese sentido, pues, hacer talleres, hacer unas prácticas, organizar una serie de shooting, es decir, en eso estamos. De hecho, pues, ya lo he venido haciendo, ya hemos hecho varios talleres a nivel personal que han sido exitosos y la gente, pues, ha quedado muy contenta, y en ese sentido, pues, proyectamos hacer unos nuevos. Pues sí, ahí ahora estamos precisamente proyectando un libro con un amigo periodista aquí en Cartagena, y estamos en ese proyecto, ¿entiendes? Todavía no me... en este último, ¿no? Estamos viendo a ver cómo finalizamos este proyecto, pero ya lo tenemos, pues, prácticamente hecho, construido. Falta la parte final, que es la de, obviamente, ya el proceso de impresión y todo ese tipo de cosas. Pero en ese sentido, pues, también se trata de eso, de alguna manera de materializar, ¿entiendes? Este trabajo de materializar toda la obra, pues, en una pieza que también es como una exposición, ¿no? Que es una serie de libros, ¿sí? Ah, bueno, sí, con el mismo trabajo de Negra tenías que ser, una revista de España me contactó exactamente, y utilizaron una de esas fotografías para lo que era la portada de la revista y para valla y promoción de la revista en ese entonces. Y esta misma exposición ha participado, pues, en España en varias exposiciones, ya sea a nivel colectivo, también a nivel individual.
La he movido, la estuve moviendo bastante en ese entonces. El trabajo de fotografía, ¿entiendes? Se mueve en ese sentido. Tú haces un proyecto, ese proyecto lo muestras y ese proyecto tiene que seguir mostrándolo. Es como la música, es como los libros, como cualquier elemento de esto que tú sacas sobre un trabajo, ¿entiendes? Tú tienes que seguir promocionándolo y promocionándolo. Y la idea de un trabajo de esto, particularmente la idea que yo tengo, es que un trabajo debe trascender, ¿entiendes? La idea de hacer un trabajo fotográfico, un trabajo de cualquier estilo, es que para que el trabajo trascienda, ¿entiendes? El trabajo permanezca ahí en el tiempo, siempre se esté alimentando, se esté energizando, ¿entiendes? Y la única manera de que se energice es que se vea. No hay otra forma. En estos tiempos, pues obviamente, un trabajo personal hay que apoyarlo en el marketing. Eso está claro, ¿entiendes? Es decir, toca ser parte del medio, ¿no? Y de alguna manera, pues tienes que ganarte la vida. Y de alguna manera ese trabajo, pues tiene que producirte algo, ¿no? Si el trabajo personal, que es diferente al comercial, te produce, pues mucho mejor, ¿entiendes? Y ese trabajo personal, de investigación personal o conceptual, pues tienes que apoyarlo en el marketing, tienes que buscar una manera de mercadearlo, porque pues si no lo muestra, no lo enseña, ¿entiendes? No se vende, o sea, no habrá quien le interese. Entonces, en ese sentido, pues sí, la fotografía tiene que apoyarse, y hablando de la fotografía como elemento artístico, como pieza artística, como elemento plástico, tiene que apoyarse en unas campañas de promoción. Pues, ¿qué te digo? ¿Entiendes? Uno se mete en las cosas sin pensarlo mucho, ¿entiendes? Tú simplemente vas con lo que se te ocurre, vas con lo que te llega, con la energía que te llega, y yo creo que en ese sentido, en cualquier parte puedes hacerlo, ¿entiendes? Lo que desees. Yo creo que ahora mismo, incluso ahora en estos tiempos, da lo mismo estar en Nueva York que estar entre comillas, ¿no? Que estar en París, que estar en Londres, que estar en Cartagena, que estar en Bogotá. Siempre hay un hándicap. Todo trabajo artístico que esté fuera de los centros puntuales de los centros puntuales de desarrollo, de medio, pues siempre va a tener un hándicap, se va a ver menos, ¿entiendes? Pero yo creo que hay que llegar a un equilibrio en que tu vida, tu deseo personal, tu esencia como persona, pues se sienta tranquila, equilibrada, se sienta bien en un espacio, y en ese mismo espacio desarrolle tu trabajo creativo, ¿no? Debe haber un equilibrio. Si tú alcanzas ese equilibrio emocional y artístico, personal o comercial, pues creo que es la clave de todo, ¿no? El balance. Bueno, ¿qué te digo? El cine a mí siempre me gustó, ¿no? El problema es que hacer cine es más complicado, porque, bueno, ya el cine tienes que hacerlo en grupo. Definitivamente tienes que hacerlo en grupo, ¿no? Y siempre es más jodido poner a un grupo de personas de acuerdo en una misma línea que trabajar tú solo y hacer, hombre, solo también entre comillas, porque tú cuando eres fotógrafo necesitas un estilista, necesitas un asistente, ¿entiendes? De alguna manera también hay un grupo, ¿no? Termina todo trabajando en grupo. Pero el cine esencialmente es un trabajo en grupo, y además es costoso, además implica toda una serie de características diferentes a lo que es la fotografía. Siempre me gustó, pero en ese sentido, pues como en ese entonces era difícil hacer cine, me decanté por la fotografía, que era lo que obviamente pues la fotografía es la materia prima del cine, ¿no? ¿Entiendes? Entonces digamos que me fui a lo más puntual. No sé si de pronto en un futuro haga cine, haya la posibilidad. Por ahora me quedo con la fotografía fija. Pues sí, siempre lleva una convicción, eso está claro. Tiene que haber una pasión, tiene que haber una convicción, tienes que estar metido de cabeza y enfocado en la idea de lo que te gusta. Si no te gusta, si no lo sientes, si no lo vives, pues definitivamente no va a llegar a ningún lado, ¿entiendes? Entonces, estés donde estés, en cualquier parte del mundo donde estés, tienes que hacer lo que te gusta. Hablando específicamente de fotografía, si estás aquí en el Caribe, pues si estás en este medio tienes que aprovecharlo.
eso es lo que te mata, eso es lo que te gusta, esa es tu energía, pues de cabeza en el medio, hermano, ¿entiendes? Ahí no hay alternativa. Obviamente con el tiempo se verán los resultados. Lo que tienes que tener es constancia, estar enfocado, o sea, alimentarte del medio, que haya una retroalimentación y tenlo por seguro que va a haber un resultado. Y el resultado tiene que ser positivo, un resultado provechoso. Eso, pues, esa es la fórmula, sí, más que una fórmula matemática, no sé. Hombre, yo creo que en lo particular, ¿no? Pues la vida se me ha dado bien en ese sentido, ¿entiendes? Estoy haciendo lo que me gusta. Siempre quise hacer esto. Y de alguna manera, pues, conseguí ese equilibrio del que yo te hablaba, ¿entiendes? Del que yo te hablaba. Que debe haber, pues, ese equilibrio entre tu factor emocional, tu esencia como persona, el medio en el que estás y lo que haces. Siempre que haya un equilibrio en ese sentido, pues va a haber un resultado favorecedor. Y yo creo, pues, en el caso particular, pues me encanta lo que hago. Hago fotografía y eso es lo que me gusta. Y eso es lo que haré hasta el último día. ¿Entiendes? Ahí no tengo duda, pues, pero de nada. Voy directo. Eso está claro. Hasta el último día que puedas, hasta ahí va a ser. Eso está claro.